Buenas noches. Hoy es el 18 de marzo del 2016. Mi nombre es Matthew Ogden y les quiero dar las gracias por acompañarnos en nuestra videoconferencia del viernes en larushpac.com. Se encuentra en el estudio conmigo Jeffrey Steinberg del Executive Intelligence Review y Jason Ross del equipo científico de LaRouche-PAC, y vía video se encuentra con nosotros Keisha Rogers, varias veces candidata para un cargo federal del estado de Texas y una líder del comité político de LaRouche-PAC. Todos tuvimos la oportunidad de reunirnos con Lyndon LaRouche en persona y también, en el caso de Keisha, por teléfono más temprano, y el señor LaRouche tenía unas ideas muy claras y específicas que quería que transmitiéramos. El señor LaRouche fue muy enfático cuando nos reunimos hoy más temprano de que la agenda global en este momento está siendo establecida por Rusia y China y sus aliados. Él dijo que la iniciativa en crear el futuro y determinar la política global actual yace con esos dos países estratégicamente en el caso de Rusia, como es muy claro con lo que sucede en Siria en este momento, y económicamente y científicamente en el caso de China. Se puede ver claramente que los métodos anticuados y arcaicos del sistema transatlántico son impotentes, tanto en el caso de resolver las graves crisis actuales que la humanidad enfrenta como una especie planetaria en este momento, pero también son impotentes en determinar la agenda y cumplir y determinar la visión para el futuro de la humanidad. La misión que China ha tomado en términos de su objetivo para explorar la cara oculta de la Luna, algo que va a desarrollarse en los próximos 2 años, es un ejemplo de la identidad necesaria que la humanidad debe tener para afirmar y cumplir nuestra verdadera naturaleza como una especie creativa. Y el señor LaRouche declaró que algo que nosotros debemos desarrollar en diálogo con él y con nosotros es pensar sobre las preguntas abiertas, las preguntas sin responder, sobre cómo es la humanidad, una especie, un reflejo de un mucho mayor y todavía no totalmente comprendido característica creativa del sistema galáctico en su totalidad. Esa es una relación que Johannes Kepler presentó en un detalle muy singular en términos de sus descubrimientos sobre nuestro sistema solar, pero tenemos muchas grandes preguntas sin respuestas de cuál es el papel de la especie humana en nuestra relación al sistema galáctico en su totalidad y después el complejo del sistema galáctico en su totalidad. Y el señor LaRouche dijo que esta misión para explorar la cara oculta de la Luna es una vía para empezar a entender e incluso hacerse las preguntas de este tipo. La cara oculta de la Luna, su hipótesis es donde uno encuentra las sombras de este sistema mucho más grande y tener la comprensión y también empezar a comprender el papel de la humanidad como reflejo de estos procesos creativos más amplios que participan en estos grandes sistemas astronómicos. Este es el espíritu de los Estados Unidos cuando estamos en nuestro mejor momento. Nuestra república fue fundada en base a este tipo de ideas únicas. Como hemos hablado aquí en semanas previas, el papel del gran filósofo y científico Gottfried Leibniz como principal contribuyente, como padre fundador o el abuelo fundador de nuestra república. Esto es algo que sé que Jason Ross ha presentado en varias ocasiones y está desarrollando una serie de clases sobre este tema y creo que será parte de esta discusión más tarde. Pero también eso es algo que se puede ver en grandes estadistas como Abraham Lincoln, se puede ver eso en Franklin Roosevelt y John F. Kennedy. Pero de manera trágica, ese espíritu en los Estados Unidos ha deteriorado drásticamente y vemos hoy
que el liderazgo yace en verdad con China y con Rusia. Y esto es algo que Keisha Rogers, quien nos acompaña esta noche, presentó en un editorial que va a aparecer en la edición de esta semana del Executive Intelligence Review. Su editorial se titula "Para salvar a la economía de los Estados Unidos, hay que revivir el programa espacial". Keisha y yo hablamos brevemente esta tarde y sé que tiene ideas más amplias que desarrollar sobre este tema, así que sin más preámbulo, le paso la palabra a Keisha Rogers. Gracias, Matt. Pienso que me gustaría empezar, primero que nada, continuar desarrollando lo que ha sido y debe ser el enfoque a través del cual podemos entender la necesidad de revivir y de defender no solamente el programa estadounidense y espacial, que he continuado siendo un líder en promover el desarrollo y la necesidad de nuestro programa espacial y lo que representa para toda la humanidad. Pero el editorial que escribí, yo pienso, para comprenderlo, no es solo del punto de vista de mirar las condiciones económicas de los Estados Unidos y algunas aplicaciones prácticas a la economía que el programa espacial va a proporcionar, pero también tenemos que mirarlo desde el punto de vista de que el programa espacial como una verdadera concepción de un verdadero valor económico, y esto es lo que no existe en nuestro pensamiento y ha sido atacado por el sistema imperial británico y de Wall Street, de que el valor económico desde ese punto de vista es un valor monetario y no se basa en los poderes creativos de la mente humana. La verdadera pregunta ahora es lograr, como lo vemos y lo vamos a abordar más en nuestro diálogo hoy, una nueva concepción de cuál es la identidad y cuál es el propósito de la humanidad. He seguido usando el ejemplo y las obras del gran pionero del vuelo espacial, el pionero espacial Kraft Ehricke, y viendo su concepción de la humanidad como una criatura viajera del espacio, como la manera de entender el imperativo extraterrestre de la humanidad como algo que se debe entender e identificar. Así que si se ven las condiciones del programa espacial y por qué es tan importante, tomemos el ejemplo de lo que China está haciendo ahora. Está rechazando completamente esta política monetarista de que el programa espacial no es cuánto dinero se va a invertir en proyectos favoritos o proyectos específicos, pero está creando algo que jamás se había creado para crear una nueva concepción e identidad de la humanidad desde el punto de vista de la idea de actuar en el futuro. Y esto es lo que esta idea que se está desarrollando, por ejemplo, en China y su investigación de la cara oculta de la luna. Y la gente mirará esto y va a decir cómo nos va a beneficiar, cómo va a mejorar las condiciones económicas en términos a sus valores monetarios. Pero esa es la forma equivocada de mirar a esto, porque el problema en este momento, lo que se ha visto, es que hay dos concepciones opuestas de la perspectiva de la humanidad. Una proveniente del sistema transatlántico, proveniente de un sistema imperial que se derrumba, que se basa en el dinero y valores monetarios, que está muriendo. Y la otra concepción se representa por lo que China y Rusia están haciendo. Y se enfatiza en lo que desarrollé en mi último artículo, es de que esto fue la mentalidad de los grandes líderes de nuestra nación, como Alexander Hamilton, Franklin Roosevelt, Abraham Lincoln, John F. Kennedy.
Y no fue solo crear nuevos proyectos per se, pero era una concepción totalmente diferente de la identidad de la humanidad. Así que si tomamos, por ejemplo, lo que hemos logrado en los Estados Unidos, de llevar el hombre a la luna, la idea que Kennedy presentó de que para final de la década íbamos a llevar al hombre a la luna y iba a regresar a la Tierra. ¿Cuál fue la visión y la intención de esto? No fue solo la idea de que íbamos a llevar la bandera a la luna, iba a ser solo gratificación a corto plazo, o fue una perspectiva de pensamiento progresista en términos de la dirección de la humanidad, en reconocer lo que Kraft Erika, el gran pionero del vuelo espacial, reconoció, de que la humanidad no solo era una criatura de la Tierra, no éramos solo parte de lo que él llamó un sistema cerrado, sino que era nuestra responsabilidad ir y hacer lo que ningún otro animal tenía la capacidad de hacer y efectivamente conquistar y desarrollar y entender cuál era el propósito de la humanidad y el desarrollo de la humanidad en el universo como una criatura de nuestro sistema solar y de la galaxia en su totalidad. Así que una cosa que pensé que era muy perspicaz es lo que Kraft Erika escribió sobre su comprensión del Renacimiento, el Renacimiento clásico como un logro del progreso humano. Y también el Renacimiento clásico es algo que contribuyó al desarrollo de lo que se convirtió nuestro programa espacial y lo que fue la intención que condujo la dirección del viaje espacial y del programa espacial. Y voy a leer una cita rápida de lo que él expresó en esa idea. Él dijo, el desarrollo de la idea del viaje espacial siempre fue la consecuencia más lógica y más noble del ideal renacentista, lo cual de nuevo coloca al hombre en una relación orgánica y activa con el universo que lo rodea, y lo cual percibido en la síntesis del conocimiento y las capacidades, sus más altos ideales. Ese es el fin de la cita. Y se mira esto desde el punto de vista de la comprensión de Kraft Erika de que el Renacimiento, guiado por los avances científicos, que de seguro van a escuchar más sobre esto de mi colega Jason ahí, de Brunelleschi, o los logros que resultaron de la obra de Kepler, que la idea de la humanidad es crear algo fundamentalmente nuevo, algo que no ha sido creado jamás antes, y aumentar la relación de la humanidad con el universo. Eso es el valor económico. Esto no es lo que se menciona cuando se ven los debates que pasan de un lado a otro desde el punto de vista de estos congresistas a la comunidad espacial y qué presupuestos se recortan y cuáles no deben recortarse, pero la realidad es, como lo declaré antes, debemos tener en la defensa del programa espacial una nueva concepción de la dirección de la humanidad. Esto significa, vamos a eliminar todos los límites al progreso, todos los límites que se le ponen a la capacidad de la humanidad de continuar comprendiendo cómo hacer nuevos descubrimientos en los principios científicos de lo que ¿qué existe ahí? ¿Por qué debemos efectivamente investigar el sistema solar? ¿Cuál es nuestra misión? Y no se trata sobre hacer dinero o algo de gratificación a corto plazo. Así que el énfasis que Kraft Erika le dio al Renacimiento como un ideal, mirar el por qué nosotros como una especie humana
tenemos un imperativo extraterrestre. Es realmente una expresión continua de lo que se ve proveniente de China, no solo en su programa espacial, pero en el desarrollo de la estrategia de cooperación donde todos ganan para toda la humanidad, para que cada nación se una y avanzar el progreso de abordar los desafíos necesarios a la condición económica del planeta y reconociendo que las soluciones no yacen aquí en el planeta Tierra. Pienso que esta es la concepción que quería transmitir y que espero poder hablar más sobre esto a medida que continuamos esta pelea para identificar cuál es la verdadera misión del programa espacial y cómo hacemos que el mundo se deshaga inmediatamente de este sistema muerto actual que evita que avancemos en la manera que debíamos avanzar. Muchas gracias, Keisha. Y puedo recomendarle a la gente que lea lo que escribiste en la Executive Intelligence Review y sé que también vas a hacer una declaración por video que será publicado en este sitio de la Rushback y estará disponible para la gente y desarrollará esto en más detalle. Si la gente ha mirado esta página, saben que Jason Ross ha estado trabajando con Keisha para desarrollar alguna de estas ideas con sus implicaciones desde el punto de vista de un científico a quien espero ustedes conocen más ahora, Gottfried Wilhelm Leibniz, y como hablamos la semana pasada en esta videoconferencia, pienso que empiecen a considerar esta cuestión que Keisha nos planteó, cómo se crea un futuro para la humanidad, cómo se inicia la creación de algo que es completamente nuevo a través que avanzamos al futuro. Esto no se puede hacer a través de repetir el pasado. No hay un precedente para un descubrimiento. Un descubrimiento es algo que siempre es nuevo y siempre es de nuevo y se introduce, lo cual cambia el curso de la historia. Obviamente hay un linaje que se remonta a Gottfried Leibniz y muchos leibnizianos que han vivido desde entonces, Carl Gauss, Bernard Riemann, Albert Einstein, y incluiría también al señor Lyndon LaRouche en ese linaje. Y sin agregar más, le voy a pedir a Jason que elabore un poco más partiendo de lo que empezó Keisha. Gracias, Matt. Pienso que si se considera cómo hacer un concepto al valor al tipo de programas que Keisha presentó y estamos promoviendo, tenemos una contradicción si tratamos de abordarlo desde el punto de vista monetarista. Esto es el tipo de economía que se enseña hoy en día, el tipo de economía que se practica como una religión. Puedo decir, es una religión de Wall Street. Lo principal de Wall Street es robar, pero la base de pensar donde se miden las cosas en términos de dinero, cuánto dinero se va a pagar por algo, esto es lo que vale eso. Esto no es así. El dinero no mide las diferentes cualidades. El dinero no mide el potencial futuro que algo puede crear. Y si se basa el dinero en cuanto alguien quiere pagar por algo, no se distingue en cosas que son buenas y útiles o cosas que son vicios. La gente está dispuesta a pagar por la heroína. ¿Significa esto que esas drogas que la gente usa tienen valor porque alguien quiere pagar por ellas? Al contrario, necesitamos una manera diferente de pensar cómo medir el valor económico si vamos a ser economistas humanos en lugar de magos de Wall Street o satánicos de Wall Street. La razón por la cual tenemos una economía es porque no somos animales. Los animales no tienen una economía. Ellos no cambian lo que hacen de generación a generación, no mejoran, no se desarrollan. Sí lo hacemos. Nosotros sí creamos un nuevo tiempo para nosotros. De una manera muy real, la humanidad es
es una fuerza completamente nueva y distinta de la naturaleza. En un tiempo geológico, los geólogos nos han descrito cómo ha cambiado la Tierra, cómo se ha formado el planeta en millones de años. En tiempo evolutivo, tal vez cientos de millones de años, pudimos ver la transformación del tipo de vida que existía en el planeta. En el tiempo biológico, tenemos un periodo corto de la vida de un organismo. La respiración está conectado con el ciclo diario de la Tierra, por ejemplo, y hay otro tipo de tiempo. Creamos el tiempo. El flujo de la historia no siempre va a la misma velocidad. Durante la edad de las tinieblas no sucedía nada. Podríamos decir que el tiempo se volvió más lento, y con el Renacimiento y la capacidad de descubrir más sobre la naturaleza y tener una capacidad más poderosa de pensar sobre ella y una concepción más poderosa de nosotros como seres humanos interactuando con ella, podríamos decir que el tiempo se aceleró. Creamos cierto tipo de tiempo porque creamos nuevas eras de la humanidad, no de la manera en que la geología y la evolución lo hacen, pero a voluntad, desarrollando nuevos principios de que si fuéramos animales, diríamos, este es un nuevo tipo de vida totalmente. La vida avanzó de los océanos a la tierra. Esa es una calidad de vida diferente. La vida desarrolló la fotosíntesis usando al sol como fuente de energía. Esa es una vida completamente diferente, pero todavía somos seres humanos. Después del descubrimiento del motor de combustión, del uso de la maquinaria basada en el calor, creamos en nosotros el cambio que se compara a cambios evolucionarios a gran escala cuando vemos la vida en general. Somos distintos. ¿Cómo entendemos esto? Tanto cómo entendemos el mundo en el que actuamos y con el que interactuamos, y cómo comprendemos nuestra forma de pensar y nuestra capacidad de progresar y usar la ciencia misma. ¿Qué tipo de terreno es este? ¿Qué tipo de mundo es este? El mundo físico y el mundo mental. Bien, aquí quisiera abordar algunos conceptos que el señor LaRouche ha estado presentando sobre Bernard Riemann y sobre Gottfried Leibniz, y un poquito de Einstein también. Recibimos la verificación de su hipótesis de las ondas gravitacionales, anunciada casi cuando fue su cumpleaños este año, que fue el lunes. Así que pensemos sobre esto. ¿Es el terreno en el que obramos uno que está firme e indiferente a nuestras acciones? ¿O es uno en el que lo que hacemos y lo que descubrimos y cómo interactuamos con él cambia ese mundo en torno a nosotros de una manera en que el mundo no está fijo en nosotros o nuestra comprensión de él? Y ese es el caso. Transformamos el mundo al cambiar nuestra comprensión mental. La matemática que usamos para entender cómo conceptualizar este mundo, esto cambia cuando interactuamos con él y somos una fuerza de la naturaleza. Cambiamos la función de las fuerzas de la naturaleza, mejorando y comprendiendo el mundo en torno a nosotros y de nosotros y de nuestra capacidad de descubrir tales cosas. ¿Cómo podemos pensar sobre esa cualidad de cambio? Hay otros ejemplos. Pensemos en la diferencia entre, podríamos decir, un objeto fijo. Podemos decir óxido de hierro. El óxido de hierro está oxidado. Es un mineral que está oxidado. Es café rojizo. No es muy útil, pero con el desarrollo de la metalurgia, en lugar de ser un depósito de algún compuesto, es ahora un recurso, es un mineral del cual podemos crear hierro y acero. La sustancia misma cambió químicamente, lo hizo en términos del potencial de lo que podemos hacer con él. Y recuerden, somos una fuerza de la naturaleza. Cambiamos lo que era y se debe pensar de esa manera. ¿Y cuál es el valor de la tecnología? ¿Cómo cambia en el tiempo? En los 1400, los molinos de viento fueron una gran invención. Eran algo nuevo.
permitieron bombear agua y moler el grano. Era un logro, es excelente. ¿Los molinos hoy día tienen valor para producir electricidad? No lo creo. Consideren el helio. El helio es un elemento interesante. Fue descubierto en el Sol, no en la Tierra. Fue descubierto en el Sol por el tipo de luz que proviene del Sol. Cuando la luz se divide con un prisma y se crea un arco iris y ciertas bandas, y la ausencia o la presencia de color fue una pista de que había un elemento allí que se le llamó el helio, del helio como el sol. ¿Cómo se usa ese elemento para inflar globos para niños? ¿Podrías pensar que se usa como un enfriante para experimentos? También es el helio 3, el combustible ideal para la fusión. Así que la sustancia se transforma su significado basado en su desarrollo y comprensión. ¿Cómo podemos pensar sobre esto? Tomemos el ejemplo de Bernard Riemann. En 1854, Bernard Riemann dio una presentación y un documento sobre el tema de la hipótesis que subyace la geometría. Esto sonará como algo seco, como algo que no tiene nada que ver con la economía física o cualquier cosa que quisiéramos hacer, pero este documento es muy importante en la opinión de Lyndon LaRouche para su propio desarrollo y su manera de comprender la economía. Digamos por qué. Brevemente, Riemann dice que nuestra concepción del espacio mismo y de la forma en que las cosas funcionan en el espacio se dan por sentadas. Las ideas que usamos para entenderlo no provienen de experimentos mismos o de teorías físicas, provienen sobre nuestro pensamiento sobre el espacio. Por ejemplo, la idea de que el espacio no tiene característica particular por sí mismo. Esta era la visión de Isaac Newton. Newton dice que el espacio es uniforme, está allí, las cosas ocurren dentro del espacio. El espacio está ahí primero, es solo el espacio. No tiene características particulares. Newton dijo lo mismo sobre el tiempo. Dijo que el tiempo fluye uniformemente. Eso es el tiempo. No es una gran definición o una comprensión de esto. Las ideas geométricas que la gente tenía, por ejemplo, son la idea de que si uno suma los ángulos en un triángulo se obtienen 180 grados. Si uno lo dibuja en un papel, sí, es verdad, pero si uno los dibuja en una superficie curva como una esfera, no es verdad. Los triángulos en una esfera tienen más de 180 grados en ellos. Y si se pregunta, ¿qué tal si dibujo un triángulo en el espacio? Esa es una pregunta difícil. Cuando conectamos los puntos en el espacio, ¿es el espacio entre ellos plano o es curvo? ¿Cómo podemos descubrir esto? Y será la base de tener una curvatura si no fuese plano. Lo que hace Riemann, él habla de todas las formas posibles en que esto puede suceder. Lo hace en general, curvatura, tanto en superficies como en el espacio, cómo el espacio puede ser curvo. Él elabora cómo se puede hacer esto, pero no puede responder la pregunta. Él dice, para responder a la pregunta, ¿cuál es la naturaleza del espacio en el que el proceso se desarrolla? Uno tiene que abandonar el departamento de la matemática e ir al departamento de la física. No se pueden responder estas preguntas simplemente con un razonamiento. Se tiene que tener una hipótesis. ¿Qué es lo que hace el espacio físicamente? Y de esta manera, él regresa a la perspectiva de Gottfried Leibniz, que, para decirlo brevemente, Leibniz y Newton estaban totalmente en desacuerdo en varios temas. La gente escuchó sobre su conflicto, sobre la invención del cálculo, si Leibniz lo robó de Newton o viceversa, pero hay mucho más en esto. Una de las principales peleas fue sobre el espacio. La visión de Newton de que el tiempo y el espacio eran absolutos y la perspectiva de Leibniz era una manera de comprender
ver las cosas que co-ocurrían, la relación de las cosas que están aquí al mismo tiempo. Ese es el espacio. Y para Leibniz, el tiempo era la evolución de las cosas, cómo las cosas cambian, pero el tiempo no tenía su propia existencia. Ahora, eso es precisamente lo que Einstein abordó en sus teorías de la relatividad. Él hizo lo que Riemann dijo que se tenía que hacer, no completó el trabajo, pero hizo lo que Riemann dijo que se debía hacer. Einstein derrocó de una manera específica la perspectiva de Newton. Einstein mostró que el espacio no era plano, que estaba curvo en la relatividad especial y que era curvo en la relatividad en general. Y más importantemente, la base de su forma, la base de cómo las cosas interactúan en las distancias en el sentido del espacio, se basó no en lo que un matemático imaginó, sino lo que un físico hipotetiza. Einstein hipotetizó una equivalencia entre diferentes observadores de que las leyes de la naturaleza no deberían de depender de si uno está moviéndose, algo que Leibniz también dijo explícitamente. Einstein también dijo que la luz se movía a la misma velocidad de cualquier observador y él hipotetizó que la gravitación transformaría la forma del espacio, de que las líneas rectas no serían rectas mientras las afectara la gravitación. Esto es lo que se vio con los experimentos de la posición de las estrellas en torno al eclipse del Sol que se hicieron durante la vida de Einstein y se ven en la verificación reciente de las ondas gravitacionales. Así que la mayoría de la gente reconoce que Einstein, dicen sí, Einstein, esto es importante físicamente, este es un científico, descubrió cosas. ¿Qué tiene que ver esto con otro punto sobre comprender la humanidad y el papel, nuestro papel en la economía, en la creación de nuestra economía? Lo que Riemann hizo, él hizo posible decir que el descubrimiento humano es una fuerza de la naturaleza, cambia la naturaleza, transforma nuestra comprensión sobre los objetos que nos rodean y la base de ese mundo fuera de nosotros no se puede considerar independientemente de nuestro aumento del conocimiento sobre él. Lo que conocemos del mundo en torno a nosotros lo cambia y cambia nuestra capacidad de interactuar con él. Así que si uno busca una verdadera idea de lo que es la economía, hay que abandonar todo sentido de monetarismo que dice que el dinero que se hace en un prostíbulo es tan valuable como el que se hace en una planta de acero. Y en lugar de eso hay que decir cómo promovemos el descubrimiento científico, cómo promovemos su implementación social a través de tecnologías que físicamente mejoran nuestro poder sobre la naturaleza y nuestra capacidad de otorgar niveles de vidas mejores y promover el bienestar general de los seres humanos. Y esta es la base de la economía, de promover esta perspectiva. Entonces puedo decir, como LaRouche dice, que Gottfried Leibniz fue el primer economista físico en ese sentido. Voy a hacer referencia al programa sobre Leibniz de principio de la semana. En uno de los documentos que cité, el documento de Leibniz sobre la creación de la Sociedad para la Ciencia y la Economía en Alemania. Y pienso que si leen este documento se sorprenderán de cómo Leibniz junta tanto la promoción del descubrimiento, cómo funciona esto, qué tipo de pensamientos se necesitan, cómo la gente debe trabajar junta y cómo implementar esos pensamientos para mejorar las vidas de la gente y el mejoramiento de la humanidad. Y esta debe ser la base de nuestra economía. Una medida simple propuesta para LaRouche para medir esto es la densidad potencial de la población. ¿Cuánta gente puede sostenerse en una área dada? Esta es una medida que está fija para los animales. Para cierto tipo de ambiente, el número de venados que pueden vivir ahí, los venados no pueden cambiar esto, los humanos sí. Y como una medida aproximada del progreso económico, podemos tomar ese valor. ¿Cuál es el potencial? La población potencial que podemos sostener. La capacidad de usar estos pensamientos es una
que no se expresa en el transatlántico actualmente. En nuestro diálogo con el señor LaRouche hoy día, él habló sobre el impacto positivo que Riemann ha tenido en la ciencia italiana. Riemann tenía tuberculosis y pasó mucho tiempo en su vida, no vivió tantos años, pero pasó sus últimos años en Italia, donde las ideas de Riemann tuvieron influencia sobre el desarrollo de la hidrodinámica y avanzando hacia el tiempo de los aviones y la consideración de ir al espacio. Hoy en día, esta perspectiva es representada por Rusia y especialmente por China en este momento. Así que esto no tiene que ser un desarrollo puramente chino. Esto es algo que podemos abordar como una misión para nosotros, para contribuir en los Estados Unidos y a las naciones del mundo. Y tenemos gente muy especial y valiosa en el pasado a la que podemos mirar para comprender cómo hacer los siguientes avances y desarrollar nuestra comprensión de lo que es ser un humano, la base de la cultura humana y cómo avanzar la economía humana. Muchas gracias, Jason. Ahora, como Jason mencionó y como dije al principio, en este momento se ve la iniciativa económica y científica que toma China de conducir a la humanidad hacia el futuro, especialmente con el programa espacial. También se ve la iniciativa que está tomando Rusia y esto queda muy claro esta semana con las acciones que ha tomado Rusia en Siria. La iniciativa estratégica está en las acciones de Putin ahí. Como el señor LaRouche enfatizó, Putin está determinando la agenda. Él está constantemente flanqueando. Se puede ver esto desde las armas químicas, donde Putin tomó la iniciativa para decir, sí, vamos a ayudar a que Assad desmantele estas armas químicas, y también se puede ver con la decisión de intervenir hace unos meses por parte de Putin en la situación de Siria y después salirse lo que sucedió a principios de esta semana. Y lo que es claro, en cada momento las acciones de Putin han tomado a Washington y a Obama por sorpresa, constantemente cambiando el perfil, y esto es lo que se llama tomar el flanco en un sentido militar. Hay un precedente claro, como el señor LaRouche usa siempre el ejemplo de Douglas MacArthur y sus acciones en Incheon. Siempre se actúa en base a la sorpresa. Y esto se ilustró, yo pienso, esta es una buena anécdota, en un artículo publicado el 15 de marzo, el martes de esta semana en el New York Times, con un título muy adecuado que dice: las tácticas de Putin en Siria lo mantienen a la vanguardia y dejan a todos los demás adivinando. Y quiero leer el primer párrafo de ese artículo porque pienso que describe de una manera muy clara lo que queremos decir con esto. La orden del presidente Vladimir Putin de sacar la mayoría de las fuerzas rusas de Siria aparentemente tomó por sorpresa a Washington, Damasco y a todos los demás, como le gusta al presidente ruso. Según todos los indicios, el presidente Putin le gusta crear sorpresas. Ese es el tema de nuestra pregunta institucional para esta semana, a lo cual el señor LaRouche quería decir algo muy específico, y voy a pedirle a Jeff que elabore esto para nosotros, y permítanme leer el texto de la pregunta para empezar. Señor LaRouche, como sabes, a principios de esta semana, al inicio de la plática de paz de Ginebra, el presidente ruso Vladimir Putin anunció que ordenó la salida de parte de fuerzas militares rusas en Siria. La salida de los aviones de combate rusos siguieron el siguiente día, y una fuerza restante continuará en la base naval de Tartus y en la base aérea de Latakia. ¿Cómo ves esta decisión de Putin? ¿Cómo impactará los esfuerzos estadounidenses y rusos y de las Naciones Unidas para ponerle fin a la guerra siria que se llevan a cabo ahora en Siria?
Por supuesto, la mayoría de esta semana nos hemos dedicado a la discusión sobre el imperativo extraterrestre del hombre, la necesidad del hombre de salir del planeta Tierra, porque el hombre nunca fue una criatura atada a la Tierra. Y estamos en un momento en el que el señor LaRouche estaba encantado en nuestra plática más temprano hoy ante la perspectiva de que en los próximos 2 años China va a prepararse para lanzar un orbitador que esperamos alunice en la cara oculta de la Luna y por primera vez le dé a la humanidad una ventana al sistema solar y a la galaxia y más allá. Esto es algo de gran importancia y que nos emociona mucho porque le da al hombre esta naturaleza como una criatura extraterrestre capaz a través del descubrimiento creativo de no permanecer en la Tierra, pero de explorar el sistema solar y más allá. Y me hace recordar que prácticamente cada astronauta y cosmonauta que ha viajado en el espacio ha dicho en un momento u otro que desde el punto de vista de mirar hacia la Tierra, uno se abruma ante el hecho de que mucho de lo que sucede en el planeta Tierra es trivial con respecto a los desafíos que son muy obvios cuando vemos al hombre desde el punto de vista de la capacidad del hombre de explorar el universo y hacer este tipo de descubrimientos. Y es esta forma de actuar que efectivamente guió nuestra discusión sobre la situación en Siria per se, porque como dijo Matt, el presidente ruso Putin ha demostrado de nuevo que tiene cierta comprensión que en el centro de la gran estrategia siempre está la idea de actuar continuamente y de hacer el flanqueo continuamente y de confundir continuamente al adversario constantemente estando a la ofensiva. Así que tenemos los acontecimientos de lo que sucedió en el momento de la segunda ronda de pláticas de paz en Ginebra. El presidente Putin anunció una salida, una disminución de las fuerzas militares rusas dentro de Siria y de hecho el siguiente día, la siguiente mañana, el martes, los bombarderos rusos y el equipo y personal de la Fuerza Aérea empezó a salir. Los rusos están allí, no se equivoquen ante eso. Rusia ha establecido un cambio fundamental en la situación en el terreno, que es un cambio militar y en la mesa diplomática que sucede en Ginebra. Rusia tiene una base naval permanente totalmente establecida y más segura que en ningún otro momento en el puerto de Tartus, y en este momento tiene una instalación importante de la Fuerza Aérea en la provincia de Latakia. Y ayer el presidente Putin dio una declaración donde dijo que si las circunstancias cambiaban, si el proceso de paz no avanza, entonces las fuerzas rusas volverán a reforzarse en Siria, no en cuestión de días, pero en horas. Y claramente la infraestructura existe para que esto suceda. Pero el señor LaRouche quería hacer un punto fundamental mucho más amplio de lo que sucede aquí. Lo que él enfatizó es que no se puede perder de vista el hecho que la guerra todavía continúa. No sabemos cómo van a suceder las cosas. Lo que sabemos es que ha habido un cambio de las condiciones. De hecho, hubo un gran cambio de las condiciones, empezando con el 30 de septiembre del año pasado, cuando
la presencia militar rusa importante empezó y donde la situación sistemáticamente cambió desde ese momento en adelante. Y al mismo tiempo, ciertas figuras políticas principales alrededor del mundo, el vocero del gobierno de Jordania, Staffan de Mistura, el representante de la ONU para Siria, todos dijeron, no nos sorprende el anuncio del presidente Putin de este lunes. En el caso de los jordanos, el jefe de personal del ejército de Jordania y de Siria fue para Moscú en octubre y se reunió con el ministro de Defensa Shoigu, con el presidente Putin, y les dijeron claramente que la misión rusa no era permanente, sino una misión limitada tanto en el periodo de duración y del tamaño, y si las circunstancias llegaban al punto donde era factible llegar a una solución diplomática a la crisis de Siria, entonces las fuerzas rusas iban a empezar a retirarse. Y como dijo Matt, con la cobertura del New York Times, en el occidente estaban sorprendidos porque no entienden que el presidente Putin es un pensador estratégico y a menudo lo que él dice en la mayoría de los casos es exactamente lo que él intenta hacer. No lo va a hacer de una manera predecible, sino lo va a hacer de una manera en que lo sorprenda a uno. Y lo más sorprendente es que la mayoría de los pensadores políticos y los oficiales en el gobierno del occidente son ignorantes y prejuiciados. Y su propio prejuicio evita que entiendan cómo piensa Putin, y sus prejuicios evitan que entiendan porque no pueden pensar de esta manera estratégica. Y el problema es que todavía estamos en guerra y ese estado de guerra continuará hasta que ciertas cosas ocurran que vaya más allá de las fronteras de Siria. Hasta que deje de existir el Imperio Británico, va a existir una condición de guerra en este planeta. Lo vemos no necesariamente en forma de la guerra, como la gente piensa sobre la guerra, donde los soldados están disparando o se usa la artillería o los bombarderos arrojan bombas. Vean lo que sucede en Brasil. El Imperio Británico está llevando a cabo una guerra en contra de un sistema centrado en el Pacífico Asiático, y están tratando de desestabilizar a Brasil por ser miembro del BRICS, y están desestabilizando al gobierno de Zuma en Sudáfrica, porque Sudáfrica es el último país que se sumó a la iniciativa del BRICS. Hay todo tipo de problemas que hay. No se puede buscar algo lineal de lo que va a suceder en base a la situación hoy de lo que está sucediendo en Siria o en Ginebra. Otro ejemplo, el presidente Obama está tomando varias medidas que conducirá a un enfrentamiento entre los Estados Unidos y China. Tenemos un informe que recibimos a principios de esta semana de parte de David Ignatius en el Washington Post, que a menudo es un individuo que filtra información de lo que sucede en el gobierno, y el gobierno de Obama se prepara para un enfrentamiento contra China con respecto al Mar del Sur de China. Buscan una decisión de la Corte Mundial en La Haya sobre una queja de las Filipinas. Así que Estados Unidos está preparando el poder atacar a China, de llevar a cabo nuevas provocaciones contra China. Las sanciones que el presidente Obama anunció esta semana, supuestamente contra Corea del Norte, son efectivamente sanciones contra China y van más allá de lo que se acordó por parte de China y los Estados Unidos en las Naciones Unidas. Así que si uno toma en cuenta todos esos factores y si uno piensa en ellos como un proceso, no una serie de eventos discretos, entonces se tiene una idea muy clara de lo que el señor LaRouche quiere decir cuando dice que el planeta en términos generales está en un estado de guerra. Ahora, a final de cuentas, a lo que esto viene, estado de guerra, es el hecho de que se tiene
un futuro nuevo que surge centrado en el Pacífico Asiático y está definido por las iniciativas económicas de China, por la política de un cinturón, una vía, y más enfáticamente por el plan sistemático de China de colaborar con otras naciones en el tipo de exploración espacial que en el pasado había sido la característica de la política estadounidense, pero que ahora ha sido abandonada. El presidente Obama pasó los últimos 7 años sistemáticamente destruyendo y desmantelando la capacidad espacial de los Estados Unidos, y Keisha conduce la lucha para darle marcha atrás a este proceso. En los últimos 15 años, si uno observa al gobierno de Bush y Cheney, seguido por el gobierno de Obama, Estados Unidos ha estado bajo ocupación británica. Tanto Bush y Cheney y Obama, cada uno de su propia manera, fueron gobiernos que estuvieron al servicio del imperio británico, de las políticas de la oligarquía financiera británica operando a través de Wall Street. Y como resultado, Estados Unidos y en verdad toda la región del transatlántico está muerta. Alemania fue una economía próspera como resultado del milagro económico que Franklin Roosevelt quería para el mundo de posguerra. Nada de lo que se hizo con Versalles, pero algo completamente diferente. Alemania ha sido destruida de las políticas provenientes del Imperio Británico. Toda Europa continental está sin esperanza e irreversiblemente en bancarrota. Y Mario Draghi anunció ampliar la emisión cuantitativa y una política de tasas de interés a cero, y reflejan que la gente está desesperada ante el hecho de que Europa está condenada, de que Estados Unidos económicamente bajo las circunstancias actuales está acabada. Hemos hablado en los últimos meses en esta transmisión que el aumento de la tasa de mortandad en los Estados Unidos, la verdadera tasa de desempleo, la epidemia de adicción a la heroína, las muertes por sobredosis de heroína, el declive de la esperanza de vida en los Estados Unidos, todas son medidas del hecho de que la región del transatlántico está muerta, y solo empezará a dar marcha atrás a esta muerte si hay un cambio revolucionario y fundamental en la política. Esta política alternativa se está llevando a cabo en Eurasia y en la región del Pacífico Asiático, conducida por China, por Rusia, y se refleja en la manera en que el presidente ruso Putin ha navegado la situación estratégica. Así que la gran amenaza proviene del hecho de que el imperio británico moribundo, que está condenado y está totalmente acabado, está atacando y trata de mantener algo que no puede mantener. Hubo un momento en que el imperio británico podía imponer las tiranías en los países del mundo y lograr cierto grado de estabilidad. Se ha acabado. Todos los esfuerzos dentro del marco de la mentalidad del imperio británico, la mentalidad del gobierno de Obama, la mentalidad de prácticamente todos los líderes europeos, probablemente los peores en el continente son los franceses, están condenados, no funciona. Y hay una oportunidad para toda la humanidad en lo que sucede en la región del Pacífico Asiático, conducido por China, Rusia. India claramente está jugando un papel importante en esta nueva combinación que emerge de cooperación entre las naciones por fines que van más allá de los intereses nacionales, pero aborda el interés de toda la humanidad. Egipto está totalmente establecido, orientándose hacia esa nueva combinación del Pacífico Asiático. Así que este es el escenario más amplio. Ese es el marco para juzgar la iniciativa que tomó el presidente Putin esta semana. Y se debe juzgar desde el punto de vista de las consecuencias globales y no simplemente las consecuencias para las negociaciones inmediatas en torno a Siria. Aunque las acciones esta semana mejoran grandemente la posibilidad de
de terminar esa tragedia de 5 años. Muchas gracias, Jeff. Solo quisiera agregar que la iniciativa que vemos por parte de estos países tiene mucho que ver con el trabajo de décadas del señor y de la señora LaRouche. Han hecho la política de un cinturón, una vía que China ha adoptado es la política de el puente terrestre eurasiático que el movimiento de LaRouche ha promovido desde los 90 y ahora tenemos la evolución de eso al puente terrestre mundial, y esto se documentó en el reporte especial de 350 páginas que emitió la Executive Intelligence Review, que se llama La nueva ruta de la seda se vuelve el puente terrestre mundial. Un anuncio muy emocionante porque tú mencionaste a Egipto esta semana, y esta semana acaba de haber una reunión de muy alto nivel patrocinada por el Ministerio de Transporte en el Cairo, en donde habló el colaborador de LaRouche, Hussein Askari, para anunciar la publicación de la versión en árabe del informe completo de 350 páginas, el reporte especial del puente terrestre mundial del Executive Intelligence Review, y pueden ver que gobiernos del más alto nivel, esto es lo que determina la discusión, las iniciativas que el movimiento de LaRouche ha tomado por décadas. Y un elemento final, siguiendo con el mismo tema, como anunciamos la semana pasada, la señora Sepp LaRouche acaba de regresar de un viaje muy importante a India, en donde ella fue una de las principales oradoras en un diálogo muy prominente internacional, el diálogo de Racina. Y si la gente no lo ha visto, hay una entrevista maravillosa de 30 minutos que Jason Ross hizo con la señora LaRouche y se encuentra en la página de LaRouche PAC. Lo subimos el miércoles. Si no la han visto, les pediría que lo hagan y solo piensen todo lo que se ha dicho aquí hoy día. Piensen sobre estas iniciativas que se están tomando y en los principales países del mundo para crear un futuro, y piensa en el papel que el movimiento de LaRouche ha jugado en años y décadas en crear la posibilidad para que se tomen estas iniciativas hoy en día. Así que muchas gracias por acompañarnos. Le quiero dar las gracias a Keisha Rogers por acompañarnos vía video, y también quiero darle las gracias a Jeff y a Jason por acompañarme en el estudio. Manténgase sintonizado a larouchepac.com. Buenas noches.